tardes, noches. Me han acusado de varias cosas en mi vida, pero no de introducir a un juez de la ciudad en el cannabis. Es un dato novedoso para mí, a ver si a alguien se le ocurre imputarme de alguna causa más. Sobre este tema me gusta empezar con un poquito de historia, ¿no? De dónde venimos, dónde estamos y eventualmente dónde vamos. La historia del cannabis, de la prohibición, me parece muy interesante reflejar en este contexto actual, donde el debate sobre cannabis medicinal, ya sea a nivel de Congreso Nacional del año pasado y en la promulgación de la ley de este año, siempre se nos demandó un requisito de comprobación científica y médica respecto de la utilización médica de la sustancia, ¿no? Que esté validado por estudios clínicos, etcétera, etcétera. En ese sentido, por eso me parece interesante vincular este tema, esta cuestión de prueba superlativa que se nos exigían, con el tema de cuáles fueron los motivos aquellos por los cuales se prohibió la sustancia. Allá alrededor de, estamos hablando casi un siglo atrás, donde empieza la prohibición de determinadas sustancias y cuáles fueron esos motivos de la prohibición por detrás. Si fue una cuestión de adictividad, toxicidad, dañosidad individual, dañosidad social de las sustancias, o hubo otras ultrafinalidades, podríamos decir, detrás de todo lo que serían estas políticas de drogas. ¿Por qué me gusta empezar por eso? Porque tenemos bastante naturalizada la cuestión de la guerra contra las drogas, el flagelo, el discurso beligerante, hasta determinados discursos progresistas que siguen utilizando el lenguaje beligerante respecto a la temática y que realmente es bastante contraproducente en una materia que es el respeto a los derechos humanos. Por eso la declaración que recién mencionaba Guillermo era sobre una política de drogas respetuosa a los derechos humanos, que es lo que se demanda. En este sentido, la historia de la prohibición remarca que allá por principios del siglo pasado, determinadas sustancias se empiezan a prohibir con un criterio xenófobo, racista, discriminatorio, principalmente en el país mentor de la cruzada bélica, que es Estados Unidos. Y después se propaga paulatinamente en otros países. Inglaterra toma la posta, Brasil también toma la posta de una forma bastante incipiente, etc. Los discursos fueron arraizados respecto a determinadas comunidades y el consumo que hacían de determinadas sustancias, ¿no? O sea, por ejemplo, la población china, cuando consumía el opio de una forma fumada, era altamente criminalizada porque era una población que en el contexto social de allá por el principio del siglo XX había pasado a ser una población molesta en los cánones y idiosincrasia estadounidense por ser una competencia de la mano de obra nacional. En términos coloquiales y locales sería una inmigración descontrolada, ¿no? Algo así. En ese sentido, o sea, la población china había llegado precisamente a Estados Unidos por una historia respecto de la política de drogas, que era las guerras del opio en China, ¿no? O sea, aquella imposición, no va a abordar mucho esta materia, pero aquella imposición de Inglaterra respecto a China con el comercio del opio. Las dos guerras del opio habían causado un gran porcentaje de la población, o sea, local, que había migrado a diversos países, entre esos de Estados Unidos. Estados Unidos son utilizados para principalmente una tarea, que es la creación de las redes ferroviarias dentro del país. Una vez que se culmina esta tarea, como decía, pasa a ser una población inestable en sus demandas, en su demanda de ciudadanía, de reconocimiento de derechos, etcétera, y se crea todo un clima xenófobo detrás de esta población que llegó a grandes casos de violencia, como Los Ángeles y otros lugares donde los barrios chinos eran atacados violentamente por la población local. Ahí se crea también toda una mitología respecto de esta población que podemos encerrar en la frase fiebre amarilla, ¿no? La fiebre amarilla que invade el país, ¿no? Todo propiciando una conducta claramente xenófoba, discriminatoria para con la población. En ese sentido, una de las primeras sustancias que se decide prohibir es, como decía, el opio. Pero no se prohíbe la sustancia, y esto es un dato me parece que es emblemático, no se prohíbe la sustancia en su totalidad, porque tenía, como muchas de las sustancias que actualmente están prohibidas, tiene una utilidad médica científica clara, o sea, es un analgésico por excelencia, el opio que venía siendo utilizado muy fuertemente. Entonces, los países, o sea, demuestran ciertos reparos en una criminalización total, y en el sentido de controlar a la población, que era el fin último que se quería lograr en la política local, se prohíbe fumar opio, los fumaderos de opio, ¿no? O sea, como una conducta nada más particularizada de esa población, con una forma de control social. Después, o sea, la historia remarca que también
sucedieron casos semejantes con la prohibición de la marihuana, los latinos y los mexicanos, por motivos bastante parecidos, o sea, xenófobos de control social, y también respecto de la población afrodescendiente, la población negra en China, respecto del consumo de cocaína y heroína, ¿no? O sea, esto para sintetizar, y hay varias pruebas que remarcan esta cuestión de que la política estuvo enraizada siempre en una cuestión de controlar a determinada población con el control de determinadas sustancias. También otra, ya más allá, por mitad del siglo pasado, se empieza a controlar una población que pasó a ser molesta dentro de esa idiosincrasia, que es la población hippie. La población hippie era molesta porque claramente pedían una cuestión de fin de la guerra de Vietnam. Entonces se empieza a controlar determinadas sustancias que son lo que conocemos como las nuevas sustancias de diseño, en su momento los ácidos, el LSD, etc. En ese sentido, acá lo único que les traje más o menos para reflejar esta cuestión y para darle algunas pruebas de cuál era el discurso reinante en ese momento cuando se empiezan a prohibir las sustancias, y claramente una de las personas que ponen a cargo después de lo que fue la ley seca, que duró de 1920 a 1933 en Estados Unidos, una de las personas que ponen a cargo de lo que fue el antecedente de la DEA es un personaje que algunos de ustedes lo deben conocer, que se llama Harry Anslinger. Harry Anslinger es un personaje en esta materia bastante emblemático, que llevó adelante todo un discurso, y no solo un discurso institucional, sino que también se vio reflejado en varias propagandas y demás respecto de lo que significaba el consumo de marihuana y otras sustancias, pero principalmente la marihuana, con la cuestión de la demencia, con la cuestión del envenenamiento de la juventud, con la cuestión de conductas antisociales, delictivas, etcétera, etcétera. En el ámbito del Congreso Nacional, Harry Anslinger, les voy a citar nada más algunas frases por las cuales solicita que se prohíba a nivel federal la marihuana, porque venía en algunos estados, así que ahora como estaba sucediendo en Estados Unidos, donde se está relegalizando la sustancia por estados, en su momento se empezó a prohibir de la misma forma. El primer estado donde se prohíbe la marihuana es en California, allá por 1913. Entonces Anslinger primero lo que hace es nacionalizar esta cruzada bélica al interior del país y después lo va a internacionalizar, ¿no? En ese sentido, para que ustedes tengan en cuenta, les va a sonar medio ridículo y risueña estas frases de Anslinger, pero quiero que las asocien con eso, lo que les decía al comienzo, el nivel de prueba superlativa que se nos exigía a nosotros para relegalizar o re-regular la sustancia con usos medicinales. Harry Anslinger afirmaba que hay 100.000 usuarios que fuman marihuana en Estados Unidos y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Sus músicas satánicas, el jazz y el swing, provienen del uso de la marihuana. Tenía algo muy particular, les recomiendo un libro que se llama Tras el grito, de Johann Hari, es un autor británico, que hace poco estuvo acá, gracias al dispositivo Pavlovsky de Psiquiatras en Formación, lo trajeron, estuvo en el CONICET, la verdad, es un libro muy interesante para estudiar un poco respecto a lo que fue la cruzada bélica y los inicios de la prohibición. Otro de los motivos por los cuales, todos muy científicos, ¿no? O sea, que aplicaba Anslinger dentro del debate en el Congreso Nacional, decía, la marihuana causa que las mujeres blancas busquen tener relaciones sexuales con negros, artistas y cualquier otro. La principal razón para prohibir la marihuana es el efecto que causa en las razas degeneradas. La marihuana es una droga adictiva que produce insanía, criminalidad y muerte en sus consumidores. No se registra en la actualidad del uso de marihuana un solo caso de muerte. En sí se suele decir que hubo un caso de muerte cuando estaba la policía al lado de un container y se les cayó encima el container de marihuana, pero bueno, no fue por el efecto inmediato de la marihuana, digamos. Un cigarro de marihuana hace que los oscuros de piel, ¿no? Los darkies sería en inglés, se crean tan buenos como los hombres blancos. La marihuana conduce al pacifismo y al lavado de cabeza comunista, al pacifismo como un disvalor, ¿no? O sea, relacionado también con el hipismo incipiente por aquellos momentos y demás. Fumás marihuana y podés estar propenso a matar a tu hermano. La marihuana es la droga causante de mayor violencia en la historia de la humanidad. ¿Cuántos asesinatos, suicidios, robos, ataques criminales, atracos, obras de maníacos insanos causa todos los años, especialmente entre los jóvenes? Solo puede ser motivo de conjeturas. Nadie sabe cuando se coloca un cigarro de marihuana en los labios si se transformará en un chistoso alegre, en un cielo musical, en un maligno insano, o en un calmo filósofo o en un asesino.
¿no? O sea, como la inestabilidad de los efectos de la marihuana. Hay varios antecedentes de esto, como decía, o sea, hay también, o sea, toda una creación, hay una publicidad, o en sí es un cómic que se llama Reefer Madness, que sería, la traducción sería como la locura de la marihuana, que generalmente los cómics están las portadas negros, latinos, que se fumaron un porro y mataron a una mujer blanca, etcétera, etcétera. Es toda una creación cultural alrededor de la sustancia. Esto que en su momento, bueno, o en la actualidad nos suena ridículo, hasta risueño en algunas cuestiones, me parece que sigue manteniendo alguna cuota de injerencia y también de relación, principalmente no con el discurso tan xenófobo arraigado en la cultura norteamericana, sino con la relación que se hace el consumo de determinadas sustancias que se eligieron para ser prohibidas, la juventud, y no cualquier juventud, sino una juventud en una situación socioeconómica de pobreza. No es lo mismo, por ejemplo, la reacción social respecto de la población que consume una sustancia como Paco, o lo que fue la reacción social y hasta contemplación respecto de los jóvenes que murieron en la Time Rap, ¿no? O sea, eran jóvenes deportistas, decían los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Que como para matizar, que fue un acto pero cuasi, no sé, espontáneo, ¿no? Y que, bueno, cometieron ese error y causó la muerte. Y la comisión de delitos, ¿no? Como una tercera relación que se sigue haciendo históricamente desde aquel momento. Esto, como digo, que suena hasta risueño, me parece que perdura en la actualidad, perdura sus efectos dentro de lo que podríamos llamar una cultura prohibicionista, ¿no? Eso en su momento, como digo también, o sea, esa es la primera pata que yo observo, como que la guerra contra las drogas, más allá de sus finalidades manifiestas, las finalidades manifiestas de la guerra contra las drogas era velar por la salud y el bienestar de la humanidad, dicen los pactos internacionales. Hay 3 convenciones internacionales que son las más importantes en la materia, que es del 61, 71, 88, no los voy a aburrir con esto, pero los preámbulos, cuando uno empieza a observar el preámbulo de la Convención 61, habla de eso, de velar por la salud y el bienestar de la humanidad. Eso en lengua inglesa. Ahora, la versión hispana, o sea, castellana de esa convención, le agrega la salud moral de la población. Es un invento dentro de la cultura hispana agregarle a una convención internacional la salud moral, que para, no sé si creo que sí, en este ambiente deben ser la mayoría de estudiantes de Derecho, como que suena raro, ¿no? O sea, la definición de salud moral de la población, ¿no? Suena como que extraño poder definirlo. En ese contexto, como digo, la primera pata es el control social de esas poblaciones y la segunda pata precisamente es algo que en la historia propia de la política internacional de Estados Unidos siempre fue necesario, útil, que es buscar un enemigo de consenso. ¿Para qué? Para una cuestión de intervencionismo geopolítico, ¿no? Y en ese sentido, cuando Richard Nixon, allá por 1971, declara la guerra contra las drogas, claramente dice que la guerra contra las drogas tiene que estar situada no solo al interior de su país, sino en aquellos lugares donde se producían las sustancias. ¿Qué está hablando? O sea, de Latinoamérica, de algunos lugares asiáticos, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, también lo que fue el Plan Colombia, el Plan Mérida, Panamá, Afganistán, que después de una intervención de la OTAN de hace aproximadamente, eso en la actualidad, ¿no? O sea, después de 15 años aproximadamente de intervención de la OTAN, los márgenes de producción del opio, pero se quintuplicaron. O sea, cuando les hablan de militarización, la cuestión de inutilidad de la guerra, ¿no? Que hablaba Guillermo, cuando hablan de militarizar la guerra contra las drogas, etcétera, etcétera, bueno, se quintuplicó la producción de opio en Afganistán, que es un país totalmente intervenido por la OTAN. Bueno, también tenemos, adelantándonos un poco en el tiempo, los efectos de la militarización para abordar este tópico, los efectos de Colombia en su momento, allá por los 80, 90, y los efectos actuales de México, ¿no? En México, para que se den una idea, lo que está causando la guerra contra las drogas y la militarización propiciada a partir de 2006 por Felipe Calderón, como estrategia de enfrentar este flagelo, entre comillas, fue llevar obviamente las fuerzas militares a los barrios, y eso causó que entre 2006 y 2012 se contabilizaron alrededor de 100.000 muertes y 30.000 desaparecidos. Hoy se supone que la cifra está llegando alrededor de 200.000 muertos y desaparecidos. Para que se den idea, para situarnos en ese margen de tiempo de 6 años, de 2006 a 2012, dije 130.000 entre muertos y desaparecidos. ¿Saben cuántos casos de muertes por sobredosis hubo en comparación con los 130.000 casos de muertes y desaparecidos? De sobredosis de consumo de todas las sustancias prohibidas juntas en el país.
565. ¿No? O sea, esa es la relación que se hace entre velar por la salud y el bienestar de la humanidad mediante la regulación eventualmente de las sustancias que hay que regular para ponerlas en manos del Estado y controlarlas, y por otro lado los efectos de la guerra contra las drogas, ¿no? Los efectos de la sustancia respecto a la salud y la vida de las personas y los efectos que causa la guerra contra las drogas. Para situar esto, por eso ahí teníamos las dos patas que me parecen esenciales para entender este fenómeno, ¿no? Este fenómeno, como decía, enraizado dentro de nuestra cultura prohibicionista, que es el control social y el intervencionismo geopolítico propiciado por Estados Unidos y después también adaptado a la realidad europea, con sus posturas colonialistas, etc. Y también que hicieron grandes estragos en los países asiáticos, que son principalmente productores de opio y otras sustancias como marihuana, hashish, etc. Para situarlo esto a nivel local, ¿cómo es que esta utilización de control social tiene una adopción a nivel interna? Nos tenemos que situar allá por 1974, cuando López Rega dicta la primera ley de drogas mediante la cual se penalizaba a la tenencia para consumo personal. Como figura emblemática de la penalización y la criminalización de los consumidores de sustancias. En ese momento, cuando López Rega, después de la muerte de Perón, López Rega obviamente que adquiere un poder muy importante dentro del Poder Ejecutivo, lanza esta cruzada, lo que afirma es que la población a controlar, ¿no?, era la subversión armada. Dijo algo así como que las guerrillas son los principales consumidores de drogas en Argentina, por lo cual una guerra contra las drogas es una guerra antisubversiva. Eso data en contexto de poco tiempo, casi un año, como antecesor de lo que fueron los decretos de aniquilamiento, donde empieza el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas, ¿no? La doctrina de seguridad nacional. Esto después, cuando también es importante reflejar cómo eso se ve en los fallos de la justicia, el fallo Colavini, por ejemplo, allá en 1978, que a Ariel Colavini lo habían detenido con 2 cigarrillos de marihuana en una plaza, lo condenan en las primeras instancias mediante la ley aplicada a esta de López Rega de 1974, lo condenan y llega el caso a la Corte Suprema de la Nación. La Corte Suprema avala la penalización de los usuarios mediante la figura de tenencia para consumo personal. Es un fallo, para quienes no lo leyeron, muy emblemático, me parece, que hace a la contemplación judicial de todos estos prejuicios, posturas xenófobas, discriminatorias, etcétera, respecto a la temática. Afirma claramente el precepto de que el consumo de sustancias es algo contagioso, es algo que afecta a la salud de la población, la moral de la población. Entre otras cosas, afirma que puede conducir a la subversión, ¿no?, en términos literales, por lo cual condena a Ariel Colavini a la pena que estaba establecida en el artículo 6 de la ley 20771, que era la ley impulsada, como decía, por López Rega. Para que se den una idea también, en el contexto ese, ni siquiera en la dictadura de Onganía estuvo penalizada la tenencia para consumo personal. Lo que fue el código impulsado por Soler, en su momento, no penalizaba la tenencia para consumo personal, en el contexto dictatorial, remarcó eso, por su clara raigambre liberal respecto a esta temática. Por lo cual es una cuestión novedosa para la Corte Suprema también analizar este primer caso. El problema es que a Colavini lo termina condenando la Corte Suprema 2 días después de que murió. Y 2 días después de que murió en un acto claro de violencia institucional. Ariel Colavini murió en la masacre del Pabellón Séptimo, ¿no?, que la conocen ustedes. Para quien no conozca la historia, hay un libro de Claudia Cesaroni muy importante, y para que les guste el indio también hay un tema muy importante que es Pabellón Séptimo, ¿no?, que es el indio, o sea, hace ese tema porque uno de los amigos de él, Pablo, que termina la canción, murió dentro del Pabellón Séptimo. Bueno, murió, no se sabe si por las balas del servicio penitenciario o quemado, ¿no?, porque en el Pabellón Séptimo los encerraron, se prendieron fuego colchones y demás, y bueno, hubo una masacre, como se llama claramente. Ese fue el primer caso que analizó la Corte Suprema.
Después, o sea, esto como antecedente vamos progresando, la legislación, idas y vueltas y demás, ya en la vuelta de la democracia, la Corte nuevamente analiza esto en el caso de Basta Rica, no los voy a aburrir con cada uno de los fallos, creo que los deben conocer, el caso Basta Rica que recién hacía referencia Guillermo, estamos cumpliendo 31 años este año, el año pasado fue 30 años de fallo Basta Rica, me parece que es un caso muy emblemático en varias materias, no solo en tema de drogas, me parece que es un análisis. El voto del juez Petraki en Basta Rica me parece muy importante, o sea, para analizar varias conductas que hacen al respeto de los derechos humanos, al respeto de las libertades individuales, la autodeterminación personal, la privacidad, la intimidad personal, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí se revierte el caso Colavini y se declara por primera vez la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo personal, allá por 1986. Más allá de esta cuestión, la última convención internacional data de 1988, donde ya se veía esta inutilidad, como recién definía Guillermo, de las políticas de drogas, con grandes aumentos de consumo de las sustancias, diversificación de las sustancias, diversificación de las zonas de producción, lavado de dinero a niveles escandalosos y obscenos, estructuras políticas y estados y hasta empresas mantenidas por lavado de dinero, bueno, y entonces a nivel internacional la ONU exige mayor penalización, mayor control dentro de la Convención de 1988. Ese es el antecedente inmediato a nivel internacional que tenemos con la ley de 1989, que es la ley impulsada y aprobada en el gobierno de Menem. En los primeros meses de gobierno de Menem se aprueba la ley 23737, que claramente y nuevamente impone una pena de prisión para varias conductas relacionadas al consumo de sustancias, como es la tenencia para consumo personal nuevamente, la tenencia simple, que no hay una diferenciación muy lógica ni jurídica respecto a una tenencia a otra, lo que sí hay una pena muy diferenciada en su máximo, que una va de 2 años de prisión al máximo y la otra va a 6 años de prisión al máximo. Y otras conductas que llamamos de delitos de consumo, como es el autocultivo, el consumo ostentoso, con trascendencia a terceros, etc. Después, o sea, bueno, eso se valida, o sea, allá por 1990 con otro nuevo caso de la Corte Suprema, el caso Montalvo, y después deriva en el último antecedente que tenemos en la actualidad, siempre en la aplicación del análisis jurisdiccional sobre esta figura del artículo 14 de la 23737, que es la tenencia para consumo personal. En 2009 se declara nuevamente la inconstitucionalidad de la tenencia como figura que criminaliza. En ese sentido, esa es más o menos un pasaje histórico de hasta dónde llegamos en la actualidad y cómo se criminalizó y cómo se seleccionaron determinadas conductas como para criminalizar selectivamente a determinadas poblaciones a nivel histórico y a determinadas poblaciones y consumidores en la actualidad, ¿no? O sea, la persecución y no la aplicación de un paradigma respetuoso de los derechos humanos, ni tampoco un paradigma de salud y sanitario respecto a los consumos que sean problemáticos. Y en eso voy a hacer un paréntesis, porque también se suele decir esta cuestión de flagelo de la lucha contra las drogas, que la solución es la aplicación de las posturas sanitarias, las posturas. El cambio de paradigma de las leyes también demuestran eso. En su momento, la ley impulsada por López Rega, el paradigma era la doctrina de seguridad nacional. Después eso deriva en la nueva ley con lo que sea el paradigma de salud. Pero también eso hay que empezar a construir esos discursos, porque no todo consumo de sustancias es un problema de salud. La mayoría de los casos de consumo de sustancias es un tema de ejercicio de derechos humanos sobre el propio cuerpo. Solo por estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, solo el 10% de los consumos son consumos problemáticos que eventualmente pueden ser pasibles, por voluntad propia, debería ser, de ser atendidos por el sistema sanitario de salud, ¿no? Entonces también desmistificar estas cuestiones de que tampoco es un tema de salud. Sin embargo, llegamos a la actualidad, o sea, con una criminalización selectiva de consumidores que ronda alrededor de 15.000 casos por año en Argentina. Hoy, datos de Procunar que demuestran que entre el 50 y el 80%, según las jurisdicciones a nivel territorial, de las causas que tiene la justicia federal
en su cabeza son respecto de estas figuras de criminalización de los consumidores, principalmente la tenencia para consumo personal, una justicia federal que está vinculada a la persecución de determinados delitos como sea el secuestro extorsivo, la trata de personas, el narcotráfico. Solo el 3% de las causas que investiga la justicia federal están vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico, ¿no? O sea, delitos graves, un foro especialmente creado para delitos graves y su persecución. Bueno, alrededor entre el 50 y el 80% está vinculado a la persecución de delitos de tenencia para consumo personal. Causas que en definitiva se aplica casi en un 100% a la actualidad del antecedente Arriola. Pero eso sirve para muchos para decir cuál sería, o sea, el sentido de seguir bregando por una despenalización cuando se aplica el antecedente Arriola y sale absuelto. Eso es un error porque la criminalización sigue sucediendo como una excusa, la criminalización primaria de la norma sigue funcionando como una excusa, ¿no?, para que las policías sigan extorsionando en los barrios, seleccionando a los pibes vulnerables, llevarlos a una comisaría, exigirles una defensa técnica que a veces es adecuada o no es adecuada conforme al contexto, y que se sometan en definitiva a una ruleta judicial que en esta materia por lo menos es perversa, es ridículamente perversa. En el sentido, para algún ejemplo, hubo casos en el tema autocultivo, que es un tema muy en boga en estos días, hubo casos de Facundo Colombini en Saladillo, tenía 5 plantas, era un obrero de 20 y pico años de edad, con un chiquito recién nacido, tenía 5 plantas en su hogar, fue denunciado por su vecino, una cuestión clásica, no histórica, de que el vecino denuncia por un problema de el perro me ladró, la medianera, me dejaste mal estacionado el auto, tenés marihuana, la primera te mangué marihuana, listo, ahora te denuncio. Esa es la historia clásica de las denuncias respecto de los consumidores y los autocultivadores de sustancias. Hace poco pasó, para quien no lo sepa, Adriana Funaro fue detenida por la misma situación con un vecino. Bueno, fue procesado y fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión. Después eso se apeló y terminó absuelto por cámara. Pero se pasó alrededor de 8 meses detenido en Olmos, una cárcel de máxima seguridad. 8 meses. Yo creo que no resisto media hora ahí adentro, y muchos de nosotros creo que tampoco. 8 meses se pasó ahí adentro. Esa es la criminalización. No importa que después eventualmente la Cámara le haya aplicado el fallo Arriola. Y además también todo lo que significa alrededor de eso, ¿no? La estigmatización social, familiar, laboral, o sea, volver a conseguir trabajo, los antecedentes que le pueden llegar a quedar a una persona relacionados a un tema de narcotráfico, de la ley de drogas, porque figura así, ¿no? La carátula, o sea, tema drogas, que te caiga un allanamiento a la vivienda, o sea, con contexto social así, ¿por qué? No, es una causa por drogas y la policía con drogas peligrosas en su chaqueta. ¿Qué pasó? 5 plantas. Y para esa cuestión de la ruleta perversa y ridícula, que digo ridículamente perversa, que está en la justicia, hay casos de 90, 120, y actualmente hubo un caso reciente en Córdoba de 250 plantas que fueron absueltos por la aplicación de Arriola porque no se demostró ninguna conducta relacionada al comercio, ¿no? O sea, 5 plantas contra 250, criterios judiciales totalmente dispares y atravesados por la subjetividad de los operadores judiciales, subjetividad de la política local, la búsqueda de hacer estadísticas respecto al tema de drogas, etcétera, etcétera. O sea, en motivo de discrecionalidad política judicial en manos de las fuerzas de seguridad y en desmedro de los consumidores de sustancias prohibidas. Esa es la realidad actual. No estamos hablando ya de la ridiculez de Harry Anslinger allá por 1930. Para relacionar un poco más esta cuestión con lo que pasó y terminar con esto, obviamente que es un avance muy importante, la ley de cannabis medicinal, sus contenidos son, a mi criterio, en lo jurídico limitado, o sea, tuve una posición bastante crítica en lo público respecto a lo que es la ley. Peleamos mucho internamente, o sea, todos, ¿no? Todas las agrupaciones, las madres, los pacientes, etcétera, para que salga la mejor ley posible. En este contexto político no fue posible, o sea, una ley que por lo menos contemple la figura del autocultivo. No hay datos porque es una figura clandestina, es una conducta clandestina, pero yo entiendo por conocimiento básico de palpar la situación que el 90% de la población que consume una sustancia con fines medicinales lo hace mediante la técnica de autocultivo y tiene varias razones de ser. Creo que después Roxana lo podría explicar más por qué es tan necesario el tema del autocultivo, ¿no?
Y en ese sentido no se pudo avanzar en diputados, quedó una fórmula muy abierta en un artículo que la verdad que da lugar a una discreción reglamentaria del Poder Ejecutivo, que a mi criterio estamos todavía en un plazo de 60 días como para que esa ley se reglamente. A mi criterio no va a suceder de que se contemple el autocultivo por una oposición clara que tuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación al respecto que se contemple esta figura. Y salió una ley que habilita, entre comillas, se lo va a aclarar, la investigación científica medicinal de la sustancia en manos del Estado, por la cual las personas que necesitan acceder a la sustancia se podrían anotar en un programa de investigación y eventualmente el Estado, si comprueba, no sé, la utilidad para esa patología o no, las patologías tampoco están establecidas en la norma, está también a discrecionalidad reglamentaria, bueno, el Estado le proveería de una forma gratuita la sustancia. La forma de proveerse la sustancia al Estado es mediante la elaboración pública, en tándem con el CONICET y el INTA, ¿no? Para cultivar y asesorar respecto a los cultivos, dentro de lo que sería el ANLAP, que nuclea todos los laboratorios públicos del país, y la otra forma es la importación. La importación en la práctica ya teníamos habilitado, o sea, desde 2014 Argentina importa Sativex. Bueno, el caso también que sentenció Guillermo lo dice claramente, de que hubo antecedentes de importación de productos, de aceites de Charlotte Web a partir de 2015, Sativex, que es una sustancia que tiene tanto THC como CBD, no como el Charlotte Web que tiene CBD, no lo voy a aburrir con esto, si a alguno le interesa la diferencia, es importante, pero es un dato anecdótico, o sea que contienen ambas sustancias, y en ese momento ya teníamos habilitada la importación. Entonces, si vamos a las conquistas y a la letra fina de la ley, ya teníamos habilitada la importación, la elaboración pública de medicamentos, desconfío que vaya a pasar, salvo una toma de vanguardia política de algunas provincias que podrían hacerlo, y nos constan que tendrían la voluntad de hacerlo, por ejemplo Santa Fe, que ya tiene una ley aprobada respecto a la elaboración pública de medicamentos, de cannabis, de algunos indicios que podría suceder algo parecido con laboratorios puntanos en San Luis. Bueno, hay provincias que tienen estructuras como para abordar esta elaboración. Ahora, cuando se dice cuál fue la conquista final de lograr que se habilite o se legalice la investigación científica, eso es falso. La investigación científica en nuestro país nunca estuvo prohibida. Nunca estuvo prohibida, hace 50 años que está regulada, mejor dicho, ¿no? Por leyes que datan de 1968 y 1971. Ya hablan de la investigación científica y los ensayos clínicos con sustancias prohibidas. Y eso también está dentro de las convenciones internacionales por aquello que dije en su momento de que los países, claramente una serie de países se opusieron a la criminalización o la prohibición total de las sustancias si no se contemplaba el uso médico y científico de las mismas, ¿no? Entonces las convenciones internacionales también habilitan eso. En ese sentido tampoco es una conquista. Tampoco quiero ser pesimista en este punto y reconocer de que es un avance político, ¿no? Claro al respecto. Empezar a desmitificar los usos de las sustancias, observarla como entes abstractos de que la guerra contra las drogas no puede ser en base a un abstracto. La guerra contra las drogas es una guerra contra las personas que usan drogas, ¿no? Seleccionadas históricamente para ser criminalizadas como chivo expiatorio de muchos males. En ese sentido me parece importante hacer eso. Y una relación última de lo que podría ser el derecho administrativo en conjunto con el derecho penal, etcétera, es también la posibilidad que se tiene a nivel local, ¿no?, de llevar políticas que mediante el derecho administrativo regulen muchas de estas conductas y las saquen dentro de la órbita del derecho penal. Por ejemplo, el cultivo, que recién les decía, que tiene, para que se den una idea, una persona que cultiva marihuana para uso personal y puede probar el uso personal tiene una pena de 1 mes a 2 años de prisión. Una persona que no puede probar ese consumo personal tiene una pena de 4 a 15 años de prisión. Una persona que produce esa sustancia y se la da a otro, por más que sea a título gratuito, le corresponde una pena de 3 a 12 años de prisión, ¿no? Si lo hace a título oneroso, de 4 a 15 años de prisión. La tenencia, recién dije, si circula, o sea, Roxana, para darle la sustancia a sus nenes en un contexto que no sea su privacidad, etcétera, eso es un delito de tenencia de la sustancia, tenencia para consumo personal, 1 mes a 2 años de prisión.
tenencia simple hasta 6 años de prisión, ¿no? Y si esta conducta, por ejemplo, nos juntamos más de 3 personas, como dice la ley, para ejecutar alguna de estas conductas, eso significa un agravante que va de 6 a 20 años de prisión. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de estas penas y la desproporción de estas penas, 4 a 15, ¿no? Cultivo, 6 a 20, cultivo colectivo, lo que se llamaría por un espacio físico para hacernos de la sustancia colectivamente, ¿no? La pena, el máximo de la violación tiene 15 años de prisión, ¿no? La misma pena que le podría corresponder a una madre cultivando. Y el homicidio simple tiene de 8 a 25, parecida a la pena entre 6 a 20 años de prisión de cultivo colectivo. Esa es la desproporción que deja abierta la norma de cannabis medicinal, deja un porcentaje importante de la población consumidora de esta sustancia en manos de la criminalización y la selectividad penal. Y eso es lo que no se pudo lograr y esa es la batalla que tenemos que seguir dando como para que se contemple todo el universo de estas personas. Y en ese sentido, y lo último ahora sí, es la oportunidad que tienen también, como decía, las provincias de, mediante el derecho administrativo, regular estas conductas. Porque si uno observa el artículo 5 de la ley de drogas, la 23737, habla que todas estas conductas que les mencioné pueden ser penalizadas siempre y cuando sean con destino ilegítimo, ¿no? El uso medicinal no es un destino ilegítimo, claramente, y sin autorización. La pregunta es, ¿quién puede autorizar? Necesariamente tiene que ser una cuestión federal, que sería la respuesta obvia, ¿no? Eso es la ley penal, Congreso Nacional, etc. Pero, y el pensamiento penal me secundan un poco en esto, pero el tema es que es un tema de salud. Y un tema de salud es competencia concurrente entre las provincias y la nación, ¿no? Entonces, las provincias podrían regular el requisito de autorización, que no está regulado desde 1989, hay un vacío legal, ahí a mi criterio, un vacío reglamentario, se podría hasta plantear una inconstitucionalidad por omisión de este vacío que afecta claramente derechos y claramente el tema del autocultivo por uso medicinal está afectando derechos como derecho a salud, derecho a la vida, etcétera, ¿no? Y me parece que las localías podrían dar un paso interesante respecto a la regulación de este requisito. El primer antecedente que tuvimos la oportunidad de asesorar ahí es el proyecto de Pablo Ferreira en la Ciudad de Buenos Aires, con pocas expectativas de que se apruebe, en el contexto de mayoritario parlamentario no creo que suceda, pero se contempla la posibilidad que la Ciudad de Buenos Aires autorice el autocultivo. Y ahí hay otras provincias que están teniendo como esta visión de avanzar en la temática. Y si avanzamos esta temática y damos esa lucha, podemos avanzar sobre despenalizar a nivel local. También lo puede autorizar la localía, o sea, estas conductas. El mismo requisito de autorización se puede implementar para despenalizar y hasta diría, y ya algo que no voy a ver en la práctica, creo, en mis años de vida, o sea, legalizar las sustancias a nivel local, ¿no? Ninguno de los países ni estados de Estados Unidos que realizaron estas conductas les fue gratuito, ¿eh? Uruguay le dijeron país pirata, etcétera, etcétera. Y los estados de Estados Unidos siempre tienen ahí, Obama no es lo mismo que Trump, y Trump está diciendo, no me gusta lo que están haciendo algunos estados respecto a la marihuana, a nadie les fue gratuito. Así que tampoco nosotros seríamos la excepción, en este caso, de tener provincias que den la vanguardia a la lucha y decir, yo agarro y regulo para uso medicinal, eventualmente despenalizo determinadas conductas, motivo de criterios de oportunidad de las Fuerzas Armadas, los Ministerios de Seguridad, Ministerio Público Fiscal, decirle, no me traigan perejiles a mi juzgado. No me traigan 80% de las causas que tengo en la justicia federal con caso de dos porros en el bolsillo. Y eso también lo pueden hacer mediante lo que se llaman criterios de oportunidad a nivel local. En ese sentido, dejar de tirar un poco la pelota afuera del Congreso Nacional, que es una conducta que deberían de tomar, o sea, claramente, o sea, propositiva, o sea, respeto a los derechos humanos, pero hay 20 proyectos de ley y ninguno se aprobó, no se debate, etcétera, etcétera, por múltiples razones que hacen al tabú político-social de esta materia. Entonces, me parece interesante reflejar eso haciendo un paralelismo entre lo que sería el derecho administrativo y el derecho penal. Muchas gracias.